¿A qué nos referimos cuando hablamos de sostenibilidad? ¿Cómo pueden las empresas trabajar en sintonía con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas? ¿Cómo su gestión responsable impacta sobre la calidad de vida? Estos fueron algunos de los temas centrales del quinto Fórum Nacional de Sostenibilidad que reunió a directivos de empresas, investigadores y referentes de los sectores público y privado para debatir sobre estrategias para fortalecer el desarrollo impulsando una economía más humana e inclusiva. Hoy vamos a dedicar nuestro programa a este importante encuentro que tuvo el apoyo institucional de la Fundación Observatorio de Responsabilidad Social. Y comenzamos con las presentaciones de este Foro de Sostenibilidad por parte de Javier Cuel, presidente de Tetra Pak y de LIDE Sostenibilidad, y Rodolfo de Felipe, presidente también de LIDE Argentina. Bueno, la sostenibilidad desde LIDE la vivimos como un nuevo paradigma, ¿no? Como una idea central o unificadora que tiene que replantearnos, hacernos repensar la relación de los grupos humanos, de nosotros como personas, entre nosotros mismos y con el mundo, con la Tierra. No significa, o no la vivimos como un freno al desarrollo económico y social, sino que la vemos como una limitante al cada vez más y a cualquier costo. Entonces, tercer sector, el gobierno y los ciudadanos tienen que involucrarse en este aspecto, en este concepto, que en realidad es un gran fortalecedor del concepto central en el que nosotros creemos, que es la calidad de vida. Esta iniciativa de la División de Sostenibilidad del LIDE Argentina convoca año tras año a líderes del sector empresario, investigadores, especialistas, para debatir acerca de la creación de valor compartido de las empresas y la incorporación prioritaria de la sostenibilidad en sus agendas, identificando prácticas de compromiso ambiental adecuadas a la realidad corporativa y como un factor de competitividad y responsabilidad para con la sociedad. Este año el foro propone como temática central calidad de vida. Es por ello que se ha convocado a distintos referentes que ofrecerán sus puntos de vista sobre cómo una gestión responsable tiene impacto sobre la calidad de vida de las personas. Calidad de vida es algo que en Tetra Pak valoramos especialmente, ya que la protección de los alimentos y seguridad alimenticia son nuestra razón de ser. Hoy los ODS, u Objetivos para el Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas, son una plataforma que nos ayudan a las empresas a ordenarnos y alinear las acciones de sustentabilidad de acuerdo al modelo de negocio de cada una. Solo leyendo el primero de los ODS en cuanto a la eliminación de la pobreza y buscando algunos datos de Naciones Unidas, no son nada difíciles, vamos muy bien. O sea, solo tomando el primero, el mundo está evolucionando en el sentido correcto. En los últimos 50 años han sido los años más pacíficos y de mayor progreso de la historia de la humanidad. Así que para nada esos ODS son algo que es difícil para las empresas de digerir. Espero que este quinto Foro Nacional de Sostenibilidad sea inspirador para todos y que a partir de las experiencias recogidas aquí, cada uno de ustedes pueda en sus ámbitos colaborar con mejorar la calidad de vida de todos. Muchas gracias y bienvenidos. Tal vez uno de los contenidos más interesantes de este Fórum Nacional de Sostenibilidad fue la visión desde Naciones Unidas de la marcha de sus Objetivos de Desarrollo Sostenible, su Agenda 2030 y el compromiso no solo de los estados, sino de las organizaciones del sector privado. A esto se refirió la directora del Centro de Información de Naciones Unidas para Argentina y Uruguay, Tamara Han. No sé si los ODS son difíciles o fáciles de interpretar, lo sabrán ustedes mejor que yo. Lo que sí puedo decirles es que es la hoja de ruta que tenemos todos en común para generar un desarrollo humano sostenible. Esta sostenibilidad es la que nos da el medio ambiente. Y nosotros realmente estamos muy orgullosos de que se haya implementado una agenda en común, la segunda agenda que tiene el mundo después de la agenda de los 8 ODM, los 8 Objetivos del Milenio, que fueron del año 2000 al 2015, y ahí se decidió hacer otra agenda del 2015 al 2030, que es la agenda que tenemos ahora. En estos 17 objetivos se contempla muchísimo el tema justamente del medio ambiente. Y este es un tema sobre el cual vamos a escuchar mucho y mucho más el año que viene, porque se acaba de lanzar
un informe de Naciones Unidas sobre la situación del medio ambiente que es de una gravedad tal que el secretario general ha decidido hacer un encuentro global, una cumbre global sobre el medio ambiente el año que viene. Esta Agenda 2030 ha sido adoptada por muchísimos de ustedes en sus empresas, por todos los gobiernos, por todos los estados, debería decir, de los países que son miembros de las Naciones Unidas. La Argentina ha hecho un gran trabajo adaptando esta nueva agenda, haciéndola una realidad tangible para la realidad nacional. Así que lo que vemos es que ya este gran master plan de la Agenda 2030 que se generó en Naciones Unidas es ahora un plan a nivel nacional. Ahora lo que estamos viendo es cómo implementarlo. Y dentro de la implementación, pocas cosas son más difíciles que medir. Y en realidad de eso se trata, de que estemos midiendo todos lo mismo para llegar a resultados aunados. Lo que quisiera hacer es un poco revisar también cuál ha sido la implementación a nivel global de este plan, de esta agenda, de estos 17 objetivos, qué hemos logrado, qué no hemos logrado, y eso desde Naciones Unidas lo hacemos de manera anual. Y quería usar algunos datos quizás del último informe que tenemos del 2018. Desde comienzos de siglo, la tasa de mortalidad materna en África subsahariana ha descendido un 35% y la tasa de mortalidad de niños menores de 5 años se redujo a la mitad. En Asia Meridional, el riesgo de una niña de contraer matrimonio en la niñez ha descendido más de un 40%. Y en los países menos desarrollados, la proporción de personas con acceso a electricidad se ha duplicado con creces. A nivel mundial, la productividad laboral ha aumentado y la tasa de desempleo ha descendido. Más de 100 países cuentan con iniciativas y políticas de consumo y producción sostenibles. Sin embargo, este informe también nos muestra que en algunas áreas el progreso es insuficiente para cumplir con las metas y los objetivos de la Agenda 2030. Esto es particularmente cierto para los grupos marginados y los más desfavorecidos. Y acá hago un paréntesis, nosotros cuando medimos promedios. El promedio es entre el más alto y el más bajo. Y en una situación de falta de equidad, que es la situación que vive este país como muchos otros, que es la situación que vive Latinoamérica, que es la región más desigual del mundo, el medir un promedio arroja un resultado que muchas veces no plasma la realidad. Es lo que llamamos la tiranía de los promedios. Al haber tanta desigualdad, el más alto empuja hacia arriba al que está más abajo y se pierde un poco la perspectiva de cuántos están quedando atrás. Y creo que esto de quedar atrás es la frase más importante de la Agenda 2030, porque nada va a ser sostenible en el tiempo si siempre quedan algunos rezagados. En términos globales, los jóvenes hoy tienen 3 veces más posibilidad de estar desempleados que los adultos y menos de la mitad de todos los niños y los adolescentes alcanzan los niveles mínimos de lectura y matemática. En el 2015, 2.300 millones de personas permanecían sin acceso a un servicio de nivel básico de saneamiento. Cerca de 1.000 millones de personas de zonas rurales aún carecen de electricidad. En África subsahariana, la incidencia del VIH entre las mujeres en edad reproductiva es 10 veces mayor que el promedio mundial. 9 de cada 10 personas que viven en ciudades respiran aire contaminado. Por otro lado, mientras que algunas formas de discriminación contra mujeres y niñas han descendido, la desigualdad de género continúa manteniendo a las mujeres en una posición más rezagada y las priva de derechos y oportunidades básicas. Los conflictos, el cambio climático y las crecientes desigualdades agregan nuevos desafíos. Tras un prolongado descenso, la cantidad de personas subalimentadas aumentó de 777 millones en el año 2015 a 815 millones de personas en el año 2016. En gran medida debido a los conflictos, las sequías, los desastres vinculados al cambio climático,
Y en este contexto también mencionar lo que se hablaba esta mañana en las noticias, y es que Argentina lidera la lista de países donde ha crecido el hambre en América Latina, junto con Venezuela, junto con Bolivia. Esta subalimentación, esta desnutrición, esta malnutrición viene acompañada del fenómeno de la obesidad. Hay cada vez más obesidad en esta región, hay cada vez más obesidad por temas de pobreza en el marco de la niñez de este país. En el 2017, la temporada de huracanes del Atlántico Norte fue la más costosa de la historia y la temperatura media mundial de los últimos 5 años fue la más alta registrada. Esto lo sabemos todos, lo hemos visto todos en las noticias, es un fenómeno creciente. Por eso es tan importante que ahora, en los años pocos que nos quedan para implementar esta agenda, realmente unemos esfuerzos y en ese sentido el sector privado es absolutamente clave. Es una gran satisfacción nuevamente ver cómo el sector privado, el sector empresarial está haciendo propio esta Agenda 2030. En Naciones Unidas hemos sido acá localmente testigos de un evento muy importante que fue el Making Global Goals Local Business, que se desarrolló acá en la ciudad de Buenos Aires hace pocos meses, y en el cual vimos a 500 personas que se juntaban en la Usina del Arte para discutir cómo podemos acelerar la transición de nuestras sociedades hacia patrones más sostenibles de producción y de consumo. Y allí vimos también que la Agenda 2030 también establece nuevos paradigmas y nuevas oportunidades. Y vimos muchísimo entusiasmo de parte de las empresas y muchísimas oportunidades que vieron a partir de esta nueva agenda. Queda muchísimo camino por recorrer y mucho por aprender, y poco tiempo para el año 2030. La ecuación se resuelve más fácil si mejoramos nuestras asociaciones con el sector público, el sector privado y la comunidad internacional. Y por eso, en nombre de Naciones Unidas, quería invitar a todo el sector empresarial a continuar profundizando en la aplicación y utilización de los ODS en beneficio de un desarrollo más sustentable y equitativo, sin dejar a nadie atrás. Y reiterar nuestra total disposición como Naciones Unidas para continuar colaborando y apoyando en esto a las empresas, como lo venimos haciendo junto al Pacto Global, para que puedan seguir en la labor y porque realmente entendemos que no solamente son la solución a este desafío, sino que son los líderes que nos van a llevar a que se haga realidad. Muchas gracias. Si querés acceder a los mejores contenidos, entrevistas, informes y novedades sobre responsabilidad social, conectate a www.responsabilidadsocial.tv. Ya salió Fonres RS, revista mensual dedicada a la responsabilidad social empresaria. En este número, la comunidad guaraní Charaguay-Yambaé, el primer gobierno autónomo indígena de Bolivia y del mundo, y el Crow Speaking, potenciar mensajes a través de las redes sociales, con la editorial de la doctora Alessandra Minichelli. Así nació Yambaé, una reflexión sobre las autonomías indígenas y regionales. Además, como siempre, la mejor información sobre contenidos socialmente responsables. Fonres RS. Conseguila en nuestra página web www.fonres.com y recibila de manera gratuita todos los meses en tu mail. ¿Cuál es la visión desde las empresas que se comprometen con los objetivos de desarrollo sostenible? ¿Cuáles son las tendencias globales que ya están cambiando la agenda de sostenibilidad para los próximos años? A esto se refirió en el Fórum de Sostenibilidad Sebastián Vigorito, director ejecutivo del Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible. Yo pertenezco a una organización local, pero de organización global, que es el World Business Council for Sustainable Development, una organización que está compuesta, es la organización empresarial más grande que hay en el mundo dedicada a temas de sustentabilidad, como The Voice of Business en estos temas. A nivel local estamos acá en la Argentina hace poco más de 20 años. Lo que yo les voy a contar hoy es cuáles son las 3 megatendencias que se están dando a nivel global que están cambiando la fisonomía de la agenda de sustentabilidad para los próximos 5 años. Y por qué esas tendencias que son globales, que no son todas, elegimos 3
que tienen y van a tener, pero ya tienen un fuerte impacto local. Nosotros identificamos 3 drivers. En los 3, a nivel global, tienen como característica que están basados en algún tipo de convención o foro de Naciones Unidas. Los 3, estos son los ODS o Agenda 2030, que recién se habló y que es el leitmotiv de la reunión de hoy. Segundo es la agenda climática, ¿sí?, o conocida como cambio climático, que es una agenda mucho más amplia que el cambio climático, pues se trata en realidad de los factores que no quieren cambiar por el cambio climático. Y tercero, la agenda de empresa y derechos humanos. Vamos a la primera rápidamente para explicar la agenda climática. ¿Qué pasó con esta agenda? Cuando hace 2 años parecía que los planetas se habían alineado alrededor de lo que era el Acuerdo de París, o lo que es el Acuerdo de París, que tiene que ver con un nuevo protocolo para poner en ejercicio la Convención Marco de Cambio Climático, es decir, estabilizar la temperatura de la atmósfera por debajo de los 2 grados, cuando se veía que se llegaba a un consenso político hacia eso plasmado en este Acuerdo de París, bueno, se pone un gran manto de duda respecto a la efectividad de esto. En los últimos 3-4 meses lo que se ve que esto de nuevo se está revirtiendo. Una de las cuestiones que sucedió con la irrupción de Donald Trump y su política de retiro de intereses respecto de la agenda climática es fundamentalmente que para la opinión pública que era neutral a la agenda climática, con la posición de Trump dejó de ser neutral y tomó una posición contraria por oposición a Trump a favor de lo que es la agenda climática, lo cual es, como se dice, a nivel de opinión pública fue un tiro por la culata. Digamos, la posición no climática es la políticamente incorrecta, la más antipática de todas, y algunos grupos que estaban como disfrazados en actitudes bastante reactivas respecto a la acción climática, hoy son señalados como entorpecedores de este proceso. Es decir, que hay como una especie de quitada de careta por esta irrupción, una opinión pública que, digamos, como dijo el otro día un periodista, Trump le dio prensa gratis a la agenda climática, lo cual hace que justamente sea para nosotros una señal de alerta, porque empieza a ser justamente mucho ruido político. Porque esto es importante para nosotros a nivel local. Para nosotros como sector privado, ¿por qué nos interesa esto? Es porque este compromiso que Argentina presenta hacia el mundo de reducción de emisiones de CO2 es, para el sector privado, inversiones que hay que hacer en el corto y mediano plazo. Porque cada reducción de emisión de CO2 implica eficiencia, tecnología o cambio en los procesos productivos. Es decir, que acá hay un plan hacia afuera, que es un compromiso, y un plan hacia adentro, que es de reducción de emisiones, que es lo que Carlos dijo, es con lo que trabajamos con los ministerios para que esos planes sean realistas, ¿sí? Y no sean, digamos, objetivos que no puedan ser cumplibles para la realidad productiva local. Segundo, la agenda de empresa y derechos humanos. Realmente, empresa y derechos humanos, uno lo asocia quizás a la reivindicación de derechos políticos y civiles. Sin embargo, esta nueva agenda de empresa y derechos humanos, si bien no crea nuevos derechos humanos, lo que hace es clarificar. Este es un foro que toma vigencia en el 2010 en Naciones Unidas. Clarifica cuál es el rol de la empresa respecto al cumplimiento de los derechos humanos y cuál es el rol de los estados respecto a la protección de los derechos humanos y cuál es el rol tanto del privado y del público para la remediación de la vulneración de los derechos humanos. Esto, si bien no crea nuevas figuras, sí genera nuevas formas de responsabilidad para el sector privado. Todos podemos decir, bueno, nuestras empresas no tenemos una vulneración de derechos humanos porque tenemos un listado de derechos humanos viejo. Es más, además tenemos una mirada de nuestra empresa bastante corta, porque nuestra empresa, para la mirada de la comunidad internacional y para los que son los verdaderos influencers en estos temas, incluyendo la opinión pública, nuestras empresas no terminan con la razón social nuestra, sino que nuestra empresa tiene que ver con nuestra cadena de valor. Y en países como los nuestros, empresas grandes, tenemos cadenas de valores complicadas, depende de los sectores, donde la vulneración de ciertos derechos humanos pueden ser potenciales. Y esta agenda lo que hace es señalar no solamente la vulneración de derechos humanos reales o fácticos, sino también potenciales. Y sobre eso es lo que hay que trabajar. ¿Por qué es importante para nosotros acá en la Argentina? Porque el gobierno toma una posición a nivel internacional respecto a la agenda de empresa y derechos humanos, empieza a asistir a los foros con esta nueva agenda, ya no de persecuciones políticas, sino que la agenda de derechos humanos tiene que ver con género, tiene que ver con identidad sexual, tiene que ver con modern slavery, esclavitud moderna, tiene que ver con poblaciones indígenas, tienen que ver con acceso a la energía. O sea, hoy la agenda de derechos humanos es muy cercana a la actividad empresarial y tiene muchísimo impacto en una gestión de riesgos para países como los nuestros. Tercero,
los ODS. A nosotros nos preocupó ya en el 2014-2015 que sobre ODS se hablaba mucho y nos preocupaba que se generaba una cantidad de expectativas, sobre todo sobre el sector privado, que después, si no se cumplían, iban a generar mayor desconfianza y erosión en el trust, en el business, que es muy bajo a nivel mundial. Entonces ahí nos quedaban dos cosas: o ocultarnos y decir, bueno, los ODS hablamos también, somos uno de los más hablando y agarramos la guitarra, o ir y decíamos, pasemos del PowerPoint, por favor, al Excel y hablemos de hechos. Ahí fue que desarrollamos la plataforma ODS.CEATS junto con EY, en el cual esa plataforma empezamos a capacitar a las empresas, sensibilizar a las empresas, desarrollando herramientas, además, donde ayudamos a identificar a las empresas acciones concretas, no encuestas de opinión, acciones concretas para vincular estrategias de negocios con metas, no los ODS, con las metas de los ODS. ¿Por qué? Pues los ODS uno los lee y todos estamos de acuerdo con los 17, pero cuando uno empieza a ver las metas empieza a ser más selectivo, empieza a decir, este tiene que ver con mi negocio, este tiene que ver menos con mi negocio, aunque me gusta. Algunos hallazgos. De nuevo, esto no es una encuesta de opinión, esto es relevamiento de casi 200 acciones concretas identificadas y documentadas por parte de, hoy son 64 las compañías que han trabajado con nosotros en estas acciones identificadas concretas. Tenemos 16 ODS impactados de manera directa, lo que es importante es cuánto han sido impactados de manera indirecta. Estos son los sectores que más han contribuido en términos de hit sobre los ODS. El sector, obviamente, los sectores que más han contribuido es el sector alimenticio, el sector agrícola y el sector de oil and gas. Esto copia muy bien la composición de nuestro PBI a nivel local. Igual hay otros sectores que están creciendo y mucho. Y por último, ¿cuáles son los ODS más contribuidos por estas empresas? Se revirtió la tendencia el año pasado y empieza a crecer muy fuertemente el ODS 12, que es, y tiene que ver con la empresa, esto make business sense, es producción y consumo sustentable. Es el ODS que más ha crecido, seguido por trabajo decente, el ODS 8, y el de educación, que es interesante ver los hallazgos cuando hacemos el breakdown dentro de lo que es educación, por qué las empresas están apoyando e invirtiendo en educación. No es por una cuestión filantrópica, sino que cuando vemos el breakdown, las acciones están encaminadas a lo que es, digamos, educación y capacitación para empleo, ¿sí? Estamos hablando de garantizar mano de obra calificada en el futuro inmediato. Hay altas expectativas respecto al sector empresarial, pero hay bajo trust, bajo confianza, entonces nos quedan dos: o nos movemos hacia atrás y tengamos baja confianza y baja credibilidad, una especie de Homero Simpson de la sustentabilidad pública, o realmente hacer los deberes y aprovechar las altas expectativas y dar una respuesta realista y generar y aprovechar la agenda de sustentabilidad como un verdadero generador de puentes hacia la sociedad civil, la opinión pública y otros stakeholders. Hasta aquí llegamos hoy con todo lo que ocurrió en el 5º Fórum Nacional de Sostenibilidad. Los invitamos a compartir la semana que viene otro programa de 40 minutos. Gracias por habernos acompañado. El tiempo fue pasando y nos fuimos conociendo, amabas y sufrías.